Buenos días tengan todos hoy, día 2 de abril, del mes 4. del mes 4 de 2023, 22. 22, perdón, 22. Vamos a tener en esta mañana la primera oración que fue petición de los discípulos al maestro que los enseñara a orar. Y entonces el Señor le dijo, vosotros cuando oréis, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Como nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque en realidad, siendo nosotros asidos de la mano de Dios, hijos de Él, como está expresado por obediencia a Dios, le hace a uno hijo de Él. Oh, gloria. Y lo anexa uno a Abraham. Dicho fue así a mi persona, tú eres hijo de Abraham. Gloria a Dios. Y yo reconocí que sí, que incluso por apellido soy hijo de Abraham. Desde hace mucho tiempo que los apellidos se dispersaron a asemejarse por otros idiomas, porque el pueblo fue esparcido por causa de su rebelión, de su rebeldía contra la voluntad de Dios. Y en este tiempo se está otra vez, después que Israel volvió a recuperar la tierra por la mano de Dios, Gloria a Dios. porque sin la mano de Dios no hay nada en esta vida. Pero que porque Dios había dicho que al cabo de los tiempos, ya es el fin de los tiempos ya, Él iba a recoger a Israel, a habitar en la tierra que Él había prometido. Amén. Gloria a Dios. Israel vive dormido en cuanto a las profecías. Incluso los mismos que se dicen cristianos, que aparentemente son diferentes al judaísmo, pero para Dios no. Viven en rebelión, en rebeldía también. Y esto es lo que va a limpiar Dios. Como limpió la tierra la primera vez en el diluvio, así va a limpiar la tierra otra vez. Porque están oyendo conceptos equivocados. La gente juran en la Biblia, en la Biblia hacen los juramentos, pero es que la Biblia es un libro que está expresando todas las actuaciones del enemigo de Dios. Así que hacen un juramento, pero no realmente como se debe hacer. En el nombre de la verdad de Dios. Se supone que se hace, bueno, Dios acepte esta suposición que se hace el hombre. Porque la Biblia le pone la mano arriba y le están poniendo la mano al diablo también. Vamos a analizar todas estas cositas que estoy hablando para que vea que unos son los hijos de Dios y otros son los hijos del diablo. Por lo tanto, hay que tener la concepción correcta para cuando uno hace las cosas, porque Dios ama la corrección, Amén. la justicia, la dignidad y su gracia
principalmente que nada, su gracia. Porque hay dos cosas en la gracia, que Dios funda los mandamientos para que el hombre tenga salvación. Eso es gracia de Dios. Pero es que la gente confunden la gracia, confunden el creer con el corazón, confunden la palabra fe, emuná, la palabra fe la confunden, que solo la fe. Sí, pero es que solo la fe puede ser cuando se establece el orden. El orden que Dios tiene establecido. Por eso es que este anuncio de ahora es para que se recapacite, para que la gente vuelvan en sí, despierten de su ignorancia. Como en los tiempos que Mashiach vino y lo ignoraron, dice, a los míos vine y los míos no me recibieron. Israel no recibió a Mashiach. El sacerdocio lo rechazó. Hubieron sacerdotes que comprendieron, pero ya no es el musto necesario de toda la firmeza del pueblo. También los que llevaban la ley, llamados fariseos en esa época, frustraban la ley, no obedecían la ley tampoco, obedecían a lo que ellos opinaban, como ahora están obedeciendo lo que opinan tanto las doctrinas esas del cristianismo como el judaísmo, lo que opinan ellos, no son mandamientos de hombres, que es lo que el Señor está señalando en las Escrituras, que viven en mandamientos de hombres. También, igual que los comunistas, igual que los socialistas, igual que los imperialistas, los, los democráticos y todo, están iguales. La religión está igual que la política en concepto de opinión. ¿Por qué? Porque ninguno establece las realidades de las cosas. Son mentirosos. No se adaptan a, a los parámetros escritos de Dios para la obediencia. Usan la ley, pero la usan a su manera, como hombre. Por eso toda ley de hombre es mentirosa. Es como inmundicia, por eso en la escritura se dice que es como trapo de inmundicia. Vamos a leer aquí lo que Dios hará, pero vamos a leer una contradicción primeramente que está escrita. Vosotros, como dice la palabra, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Sois los hijos del diablo. En San Juan 8:44. San Juan 8:44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vamos a leer Génesis 3, el verso 1. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ajá. Vamos a ver. ¿De qué principio se habla de Bereshit? Del principio, Bereshit, Génesis.
Bereshit en hebreo, Génesis en griego, después eso ya es otra cosa. Ahora, el principio que él hizo de actual en la tierra, pues hay cosas que en la Biblia no las cuentan, que hay muchos que saben que, como yo le he dicho, la tierra estaba formada, pero estaba bajo de agua. Eso es otra formación de la creación que Dios había hecho, pero que los científicos ponen las cosas, los animales esos grandes que aparecían en esos, Dinosaurios, los dinosaurios, todas esas cosas, dinosaurios, esos animales que se cuentan. Bueno, era la época en que estaban eso, porque aparecen vestigios de ellos, restos de fósiles, pero que no es de la época, que se entiende que no es de la época en que Dios, que entendemos que volvió la tierra a ser descubierta del agua, se descubrió la tierra, por orden de Dios. Dios todo lo puede. Donde, amén, Padre Dios. donde mete y reúne las aguas, no solamente en los polos y esas cosas, Dios las puede trasladar. Con decir su palabra, Él solo las traslada. Hay palabras extrañas que se abrió los abismos y entonces vinieron las lluvias, que a la vez que las retira, se cierran, se abren los abismos y no, las retiene y las cierra. Él es donde no existe nada, en la Júpiter, en la Luna, en Saturno, vaya usted a saber, cosas que no conocemos por el momento, pero son de la ciencia de Dios. ¿Quién la va a conocer? Tratan del hombre hacer una especie y eso no es así. Las pandemias cuando vienen, no, por ejemplo, no, esta no la creó la China, el COVID-19 ese que le llaman. Y eso no lo inventó los chinos. Eso es un mandamiento de Dios. Lo mandó por China. Ah, eso sí. Porque Dios podía mandar por cualquier nación. E incluso por la primera nación protestante de Dios. Que protesta de Dios, es lo que quiero decir. Sin embargo, Dios tiene la mano suave para Israel. De Dios. Porque Dios cumple su palabra. La palabra dice, comerán los ricos y serán saciados. Comerán los pobres y serán saciados. Comerán los ricos y serán saciados también. Se compra la carne, el pollo, la red, todo tipo de cosas de comer, cacher. Pero que las personas que no son de Israel comen cualquier cosa. Comen cualquier cosa, bichos, inmundos, cucarachas, caracoles, de todo comen, que Dios prohibió toda esa comida. Y que el pueblo cristiano también se adapta a que como los discípulos comían espinas, que eran espigas, y las batían con la mano Sí, y soplaban y les quitaban la cáscara, pan, y se comían las semillas. El Señor dijo que comer por las manos sin lavar no contaminaba al hombre, lo que significa el verdadero valor del significado de eso. Pero no quiere decir que se comían cosas inmundas, porque no iba a quitarle el Señor la Masía a ningún profeta, que él no vino a oír ningún profeta. amén. Si a Masía traspasa a Levíticos 11, que es donde el Señor ordenó los animales, donde se dice que el Señor ordenó los animales, lo que se podían comer son cacheres, kosher, como dicen los otros. Porque hay sefaraditas y hay eskenazitas, los otros que fueron
se esparcieron por la Europa y los otros se esparcieron para América, según en esos tiempos, que también se había en Europa, porque también pertenecía la Europa a España, pero los españoles ya eran sefaradí, y no es que nacitas. Pero bueno, vamos a no ahondar en esa situación. Lo que sí vamos a ahondar es en la prohibición de Dios, en lo que Amasías habló, que los judíos creyeron mal y no creyeron en él y que no había venido a nada. Y que como nada más que entienden la parte de que cuando Mashiach venga, la bestia, esa depredadoras, como es el león y eso, dice que el león comería hierba, paja, hierba, como el buey. Una representación que el buey come hierba, como el buey no es carnívoro. Hay muchos animales grandes y chiquitos que son vegetarianos, comen hierba. Normalmente, el elefante, el hipopótamo. Entonces, hay muchos animales que representan la, el caché, pero que entonces la humanidad ha escogido ese verso que he dicho, comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Del corazón tiene que salir la ley, porque está dicho así en Jeremías. Meteré mis leyes en el corazón de ellos y las escribiré ahí, en sus entrañas ahí, y me serán por Dios, me serán por pueblo, y yo les seré por Dios. ¿Quiénes son los gentiles? Gentiles somos todos. Somos seres hermanos. Los 3 hermanos salidos de Noé eran gentiles también. De Sem salió los semitas. Bueno, claro, y de los otros, los afaitas, los canaítas. Así que en definitiva, todos somos una familia. Pero que la humanidad hacen separaciones. E incluso en sus propias teorías comunistas no las cumplen. Porque yo he oído lo que es la teoría comunista. El hombre del hombre es hermano, pero sin embargo, eso lo dicen. Pero el hombre del hombre es hermano con los comunistas nada más, con ellos y los demás de rechazarlos. Eso es realidad. Dios no rechaza a nadie, ni al comunista ni al otro, pero sí rechaza al comunista porque no cree en Dios, o no lo creen. Pero es que nadie está creyendo a Dios. Por eso es que viene, como dije, una segunda perturbación de Dios grande al hombre. Cuando tratan de decir para esa idea que ya son como hermanos, como dicen ellos, pero con su calumniosa idea, dice a Machía, que es el ministro de Dios, vendría destrucción repentina. Les vendrá destrucción repentina. Después que estaría reposado Israel de la espada, porque ya es que es en el tercer, en el último tiempo, ¿no? Ya, final. Es la sexta trompeta es Amachía. Es en el tiempo de Amachía, no es que Amachía es la trompeta, no. En el tiempo de Amachía, en que ya iba a evolucionarse la sexta trompeta, porque son parámetros de Dios de que están dichos allí, e incluso están dichos por los otros profetas también, pero que es un resumen que se hace bíblicamente. Un resumen no es quitar mandamientos de Dios, no se pueden quitar. Se dice que es decir esto y todos, en resumida cuenta. Usted dice este mandamiento, este mandamiento, este mandamiento, este mandamiento y este mandamiento, y el resumen es cumplir
las ordenanzas de Dios. Eso es una ley de la matemática. Así que vamos a tener ahora una contradicción grande escrita por los hijos del diablo. En primera de Tesalonicenses 4:17. Es verdad. Vamos a leer hoy. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bien, ustedes toman eso como una necesidad imperiosa de que es Pablo el que dice eso. Sí, es Pablo. Pero es que también Daniel, el profeta Daniel, es profeta de Dios. Y dijo que se iba a levantar quien iba a traicionar los mandamientos de Dios y cambiar los tiempos, la ley y los tiempos. Los profetas hablan cosas de lo que el Señor Amachía ha dicho y ha anunciado. Entonces Pablo anuncia también la traición que iban a cometer la iglesia, los llamados de iglesias, porque son diferentes unas de otras, pentecostales, bautistas, luteranos, hedionistas, qué sé yo, adventistas, muchas, etcétera. Hay muchos nombres de distintas épocas. Eso, como está, mucha división. El evangelio totalmente dividido, católico, dividido totalmente. Eso es una cosa diabólica. Porque yo dije ahorita, del corazón sale las cosas, las injusticias, pero sale la justicia también. Porque el corazón no está purificado todavía. Porque el Señor lo dijo, que el corazón era perverso más que todas las cosas. Pero cuando dice, meteré mis leyes en el corazón, ya el corazón cambia. Y es lo que quiero decir. La verdadera obediencia, cuando usted obedece verdaderamente, usted está aceptando la ley de Dios en su corazón. Pero si usted acomete contra los mandamientos que Dios ha determinado, su corazón sale la malicia, la concupiscencia, la maldad, el robo, la muerte, la criminalidad, sale todas esas cosas porque no tiene la justicia de Dios. Esa es la diferencia. La mentira es llevar cosas que, no son, que son perversas, mentirosas, a nombre de Dios. Porque ese rapto, cuando se habla y se publica el apóstol Pablo también el rapto, está como el profeta Daniel anunciando una cosa adversa a Dios. Porque los profetas anunciaron de que la tierra sería para siempre. En los salmos se lee. Entonces, ¿cómo va a dejar de ser? ¿Cómo van a ser arrebatados si no hay ningún arrebato? Eso lo ha sembrado el enemigo de Dios. Por eso dije yo, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Pero es serpiente, Dios no escoge un león ni un tigre, aunque sean depredadores. Él no coge, porque no eran depredadores. Pero escoge a la serpiente, ¿por qué? Le permite habitar en la serpiente, porque la serpiente se arrastra. Él se arrastra.
para perjudicar la creación de Dios. Come del fruto porque no vas a morir. Sin embargo, Dios dijo, la semilla de la mujer, la criatura que sale de ella, te va a herir a ti en la cabeza. Yo estoy hiriéndolo en la cabeza. A Masías lo hirió en la cabeza. Jeremías, Ezequiel, David, Moisés, Abraham, desde antes del diluvio hasta después del diluvio, todos los que obedecemos y ponemos en práctica los mandamientos de Dios y nos arrepentimos porque la carne es débil, dice Pablo. Cuando cometemos un error, que es un fallo, que caemos, Dios nos alicia, nos da un aliciente. Amén, gloria. Nos dice en el mismo Pablo, yo no dejaré que sea tentado más de lo que no puedan llevar. Entonces, lean las escrituras como son, de pie a cabo, para que puedan escudarse con la voz de Dios o el mandamiento de Dios. La serpiente se arrastra. Dice que comería del polvo de la tierra, pero es que cuando usted ve la serpiente comer, usted no ve que la serpiente se come un polvo, el polvo ese que sabemos como polvo, sino que se come el pajarito, el ratón, se come lo que puede comerse. Cazan hasta animales más grandes que ellos, y hay serpientes grandes y chiquitas, como hay personas de estatura más chiquita y otros más grandes, y así sucesivamente. Esas comparaciones así. Bueno, polvo será porque están comiendo se come un ratón, se está comiendo el polvo. Se arrastraría porque ya no podía estar en un sentido hipotético, que no puede estar yendo para el cielo porque ya fue botado de allí. Entonces quiere decir que está arrastrándose, está arrastrado. Son cosas que son, a veces que son eh, en sentido figurado, y bueno, muchas veces son en sentido figurado. Así que eso es así, la ley sale del corazón cuando, cuando, cuando usted obedece a Dios, y la maldad sale del corazón cuando usted desobedece a Dios. Y hay que esto quiere decir como estas cosas que están escritas así en la escritura por el profeta, de los distintos profetas. Dice, de revés, dice Ezequiel, se convertirá aquel cuyo cual es el derecho. ¿Qué cosa es de revés, de revés, de revés? ¿Qué cosa es? Eso tiene todo su significación. Al revés fueron ante el diluvio, al revés fueron después del diluvio hasta Abraham. Y al revés fueron después de Abraham hasta Machía. Mira, a ver, yo puedo sacarlo así, porque en la Biblia está escrito la rebeldía de Israel. Está escrito que son rebeldes a la instrucción de Dios, a la Torá, a la instrucción de Dios en Abraham. Incluso en Romanos 2:25, ¿no? 2:25 está diciendo la rebelión de Israel. Está diciéndote del acercamiento del gentil, como la diferencia que hacía entre unos y otros, como la hace Israel, creyéndose que ellos no son eso, ellos están frustrando la ley de Dios. ¿Qué dice ahí en Romanos 2:25?
Romanos 2:25. Sí. Dice la escritura en Romanos 25. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardares la ley. Mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. Entonces, Romanos 2:25. Sí, los judíos tienen la circuncisión, pero ellos son rebeldes a la circuncisión, porque son rebeldes a la ley. Pero si el gentil, en la época la gente quiere, los evangélicos de hoy quieren que ser de la iglesia primitiva, pero si tú no cumples con la circuncisión, tú no eres de la iglesia primitiva, que como se dice ahí, porque no eres de la sinagoga primitiva, no eres del pueblo de Dios primitivo, porque el pueblo de Dios guarda la circuncisión, porque si no obedece a la circuncisión, el que tiene la circuncisión, si no obedece a los mandamientos, su circuncisión es hecha incircuncisión. Pero si el que le llaman gentil, con la ley guarda la circuncisión ¿qué cosa es? Es un mandamiento de Dios igual. La gente se le tupen los sentidos cuando hacen diferencia entre la ley y la circuncisión. La ley no es circuncisión, la ley no es un mandamiento, los mandamientos de Dios. ¿Por qué hacen división de una cosa y otra? Para no obedecer. El diablo es muy astuto. Es verdad que es muy astuto. Entonces los gentiles que se convertían a ser del pueblo de Dios. Por eso Pablo dice, vosotros que en otro tiempo no erais llamado pueblo, pues ahora sois pueblo de Dios. ¿Por qué motivo soy pueblo de Dios? Ya no soy pueblo de los gentiles, porque el pueblo de los gentiles son con las ideas profanas de religiones, de muñequitos y de palos y creyendo en porquerías, como la Iglesia Católica se reveló para hacer negocio. El imperio vio bien que era mejor mostrarle figuritas. ¿Para qué? Para negociar. No lo dice en la palabra, se dice, Mashiach dice, hará mercadería de vosotros. Pero en sentido figurado, porque ninguno de ellos vieron a los apóstoles para decir que son así. Además, dijo de la mercadería. Pues son los muñequitos, las iglesias llenas de muñequitos grandes y todavía lo creen, ¿eh? Con una firmeza tremenda la idolatría. Payasería pintada y vestida y eso, ponen en un lugar, como dice la antigüedad, y lo clavan para que no se mueva de ahí. En procesiones se le han caído hasta los llamados santos esos. ¿Qué santo de qué? Un muñeco inanimado es un santo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Rebelión contra Dios. Entonces, dice Pablo, entonces ellos predicaban ¿cómo? Con la circuncisión, porque la circuncisión también es mandamiento de Dios. Se criticaba a Pedro por la circuncisión. Eso son cosas obsoletas, eso son cosas supuestas, no son reales. Vaya usted a saber, porque la manipulación católica, que es romana, empezaron a destruir la verdad de Dios y anteponiendo doctrina humana para tener ellos poder de ser. Eso es así, la persona tener poder de ser. Y entonces ponen lo que ellos quisieron. Ahí está puesto así, por eso que esos son cosas escritas que no están bien, que no son correctas. Hay que entender esas cosas así. ¿Quieres ser de la iglesia primitiva?
como le dicen iglesia, a la congregación primitiva. Las congregaciones primitivas de los apóstoles cumplían la ley, así lo dice Pablo. Ellos que cumplen la ley te condenan a ti que con la circuncisión eres rebelde a la ley. Porque sí tienes la circuncisión hecha, pero eres rebelde a eso que tú tienes hecho. Pero el que cumple la ley, teniendo la circuncisión, no tiene rebelión a la ley. Pero si no tiene la circuncisión, tiene rebelión a la ley. Y por eso en los postreros tiempos la gente iba a ver tan perversa como en el antidiluvio. Están esperando que tengan otra tribulación Israel. Cuando venga la tribulación, los evangélicos están equivocados. La tribulación de Israel termina el 14 de mayo de 1948, donde se establece el Estado de Israel. Ya vino otra vez, volvió otra vez a Israel a estar con el derecho de su tierra que Dios prometió. Porque Dios es el que mueve las tableras, los muñequitos Los peones del ajedrez, la ficha. del ajedrez, la ficha del ajedrez, las fichas. Y todo eso. Se va a secar el río Éufrates. Y todo el mundo, ya estamos en el último tiempo, porque dice la escritura que se iba a secar el río Éufrates para darle paso a los reyes del oriente. Ah, sí, a Rusia, a China, a todos ellos, a todos los asiáticos, eso, a los mismos orientales y al oriente. Es una coalición grande que a querer destruir Israel. Porque Dios va a permitir eso, lo va a permitir. El río Éufrates. Ahora, ¿cómo Dios movió la fecha? Hizo que Turquía hiciera una gran pesa y retuviera el río para que toda esa agua la regaran sus plantas. El río se seca abajo. Por donde, para darle paso a los reyes de eso. Y por la parte de Megido, de la parte del Megido. Megido. Por la parte del Megido, que le dicen al Magedón, por esa parte de ahí. Hay un gran valle por ahí, que se oye, y por esa parte es que van a querer frustarse a Israel. Y Dios lo va a quemar. Todos los millones de gente que vengan por ahí pensando que pensarían con mis pensamientos que Dios les hace surgir a ellos por causa de rebelión contra la palabra de Dios, porque Dios iba a tener iba a tener su pueblo establecido y no se le iba a destruir más nadie. Caerían algunos para ser depurados de lo que está pasando ahora. Pero por más que Lisi, el otro, Hamán, Jodá, se fuesen, no van a entrar aquí. Porque nación completa como Jordania, Egipto, Siria, nación completa con su ejército y su modernismo completo, igual que el mismo de Israel. Y su aviación y de todo. Dios hizo que no pudieran ni levantar el vuelo. ¿Con quién entonces está Dios? ¿Con Siria? ¿Con Egipto? No. Mejor es que ahora, que ya sabe que todo eso les pasó, que se mantengan y que no sigan queriendo sacar la ponzoña, como la avispa, los corros, que sacar la ponzoña para seguir hiriendo hasta que venga la guerra. Un predicador apóstata de eso, Armando Alducén, dice que faltan 2 guerras, lo que falta es una sola. Lo que pasa es que la dividen, porque el del enemigo se lo hace así, para frustrarle la vida también.
La tierra que trataron, intentaron, esas ya pasó. Se unieron para destruir a Israel. Y Israel solo los destruyó a ellos, a todos los de alrededor los destruyó, siendo ellos fuertes. Echaron bocanadas de humos, como dice la palabra, pero Dios la destruyó con la misma fuerza de Israel. Al pequeño lo hizo grande y a los que se llaman grandes lo destruyó, porque el grande es el Dios de Israel. Amén, gloria a Dios. Los otros dioses son falsos. No hay más que un solo Dios verdadero, el cual estaba programado por sus profetas, que es para todo el mundo. Amén, gloria a Dios. La profecía dice, pero bueno, antes de esta profecía, vamos a leer lo que está dicho de la circuncisión. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Amashiach, el Mesías, no teniendo confianza en la carne. No confiamos en que una cucaracha nos la vamos a comer, nos va a vitalizar, a comer caracol y eso, porque tiene tantas cosas, que sé yo, que buenas, que patatín. Son mandamientos de hombre, ordenados de Satanás, su padre. Lo que Dios ordenó, nada más. Te comes un animal con la carne y te tomas leche. Lo único que, según la ciencia, te queda sin efecto la vitamina para el cuerpo, pero no estás contradiciendo a Dios, porque nada tiene que ver una cosa con la otra. Nada tiene que ver que no cocines el cabrito en la leche de su madre con que no comas animales, No, leche y carne. leche y carne. No tiene nada que ver con eso, pero le inyectan eso. Porque el pueblo de Dios es profano desde su mocedad también. Muchas veces se lee en la escritura que fueron rebeldes y lo son. No aceptan a Mashiach, lo son y lo siguen siendo, porque se encaprichan hasta el juicio y le venga la muerte segunda. Dios salva a Israel, fiel y verdadero. Dios sabe cuál es Israel fiel y verdadero y sabe cuál es el Israel falso. Se hacen tatuaje. Catúa, ¿cómo es? Cacúa, Cacúa de eso, tatuaje. en singular. Sí, Un tatuajes. Ahí se conocen que son hijos del demonio, no de Dios. De vuestro padre el diablo, como he dicho en la escritura. Son muchas cosas que se constituyen mal, para obediencia al mal y para perdición. Como Satanás está perdido, arrastrado, pues quiere arrastrar a todos los demás. Nosotros somos la circuncisión. No dijo los judíos, ni a los que le llaman gentiles. No, nosotros los que servimos a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? ¿Por qué verdad? Porque la palabra de Dios es verídica, es real, es verdadera. Dios te dice no comas de esto, no lo comas. Nos morimos para la porra por eso mismo. Porque tenemos también la desobediencia, porque somos descendientes de ella, de la desobediencia.
Pero si miramos las cosas como son, Dios tiene misericordia, Amén. Gloria. tiene piedad. Porque Dios puede perdonarnos de todas maneras. Pero si estamos confiando en boberías y en familias y en qué sé yo, en la familia judía, en la familia comunista, en la familia imperialista, en cualquier cosa de esa, ya estamos en división. A mi Asía dice, para que todos seamos unos padres, como tú y yo somos uno solo. No hay diferencia. Es la misma cosa. El padre dice, yo digo lo que el padre dice. Como yo le he dicho en otra ocasión. Si mi padre es carpintero y yo soy y yo conozco, soy su hijo, y estoy observando y aprendiendo la carpintería de mi padre, estoy siguiendo sus pasos, sus pisadas, lo que él está haciendo. Eso lo dice Pablo ahí en Romanos 4, verso 12. Amén. Y identificando al Mesías, a Mashiach, desde el verso 22 hasta el 25. Que quién lo levantó de los muertos. Sin embargo, en la Biblia hay otras cosas. Dice, a Mashiach se levantó. No lo levantaron. Para que no hablen mal, porque si se dice, si Pablo dice, lo levantaron, el Señor lo levantó, no quiere Gloria a decir que Dios. se levantó. Entonces, ¿cómo están leyendo entonces las escrituras? Malísimamente mal, los evangélicos todos, desde su madre, la católica, hasta el último que se nombre evangélico, de cualquier razón, guarde sábado y guarde sábado, no lo guarde. Que el sábado es el señalado por el Señor. En Génesis 1:3. Y reposó el Señor y descansó y santificó el sábado. Amén. No el domingo. El domingo es la contradicción que se levanta, según dice Daniel profeta, el hijo de perdición, el que muda el tiempo y la ley. La palabra de Dios es ley. Todo lo que sale de mi boca, dice Isaías, Dios por Isaías, cumplirá aquello para cual yo la envié. Ya hay una preparación, pero sigue la gente creyendo en el diablo. Vamos a leer Segunda de Tesalonicenses, de 5 al 12. ¿Está parado? No, sí, está bien. Perdón. No. Está funcionando. Según Tesalonicenses. Entonces, ¿qué es? Esto es una pequeña, esto es una pequeña situación de arreglo que tenemos para concentrarnos en las cosas correctamente. Así que léeme ahí, Tesalonicenses, Segunda Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 5 al 12. Dice así en la palabra. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide, para que a su tiempo se manifieste. Porque ya está orando el ministerio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consistieron a la iniquidad. Esas cosas están sucediendo así. ¿Ordenanzas de quién?
permitidas. Dios permite, le da permiso. Como le dio permiso para que le hiciera destrucción a Job. Pero, Leo, no toque su alma. Podía herirlo de cualquier forma, pero el alma no se la podía quitar, no podía matarlo ya en la muerte física que tenemos todo ya sin nada, esa no la podía quitar él, porque se la puso Dios y no podía quitarla a él. Así sucesivamente, quizá me lleven una contradicción en otra palabra que hay también dicha en la Escritura. Bueno, pues allá ellos. Yo digo esta. Porque también dice el Señor, sea astuto como la serpiente, porque la serpiente es astuta. Y pone para que y pone cosas para que después tengan como referencia la iniquidad. Así que esto es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que están creyendo? Lo que sembró el enemigo, la mentira, fueron entregados a espíritu de error para que crean a la mentira. Entonces, ¿a quiénes están creyendo? Cuando Dios mandó diluvio era porque estaban creyendo un significado de serpiente, idólatra y muchas cosas más. Muchos perjurios habían y ahora hay muchos perjurios, todo con diferente condición, como digo yo, el mismo perro con la diferente cadena, es decir, que muchos perjurios diferentes unos de otros, pero están constituidos por lo que el Señor dijo ahí en Tesalonicenses, entregados a espíritu de error, espíritus que ya están contaminados, para que lo instruya en su palabra, para que sean destruidos, porque no quisieron obedecer, porque consienten con la mentira, con el planteamiento del enemigo. Si Dios dijo, no comas de esto, no come de esto otro, pero ellos dicen, comen de todo. Porque entonces le ponen, no pueden poner otra cosa y ponen la palabra es de ese pasaje que dice, trancaban las espigas y las comían con la mano, haciendo puras todas las viandas. Sí, hacía puras las viandas que eran puras. Quiso decir esa frase, pero no las que son impuras. Porque él no vino a destruir lo que un profeta de Dios había ya enviado. A Moisés. Y como no lo vino a destruir, por lo tanto hay que entenderlo así. ¿Qué nos quiso decir ahí? Que todos los animales ya eran y que se podían comer cucarachas y ratones y se podía comer lagartijas y se podía comer toda cuanta cosa el Señor había prohibido. Porque sabemos que Dios no tiene volubilidad. El Señor había dicho el que sacrificio por el pecado del hombre era de los animales, y eso era temporal. Pablo lo especificó mucho que era un rabino, según dicen de la palabra rabí, era un maestro, conocedor, ministro de la palabra dentro del judaísmo. Él era fariseo de la ley, pero conoció la realidad que Dios le mostró la realidad. Amén. Si Dios no se la muestra, sigue ciego como están todos ahora ciegos, porque están sin rectificar como rectificó él.
Era igual. Era un rabí. Era igual. Pero Dios lo mandó a rectificar. Dadillón, que yo me he mencionado en otros versos, en otros videos, era de la iglesia pentecostal, una iglesia nombrada así, pentecostal. Sin embargo, el Espíritu, como dice Pablo, que somos servidores del Espíritu, el Espíritu dice, oye, salte de ahí, hay que guardar la ley. Entonces hace una constitución que se llama hedionista. Yo conozco toda la historia, igual que conozco toda la historia de los profetas, porque las conozco para estar seguro y firme en quien yo he creído de verdad. Porque lo hace salir de ahí y le dice que hay que guardar la ley, como dijo Pablo, que condena al que tiene la circuncisión porque no guarda la ley. Pero si tú no guardas la circuncisión, tú no estás guardando la ley tampoco. ¿Por qué? Porque no supo entender lo que el Espíritu le decía, porque el hombre tiene determinación. Y como ya había ya de siglos ya la contaminación tan grande que no supo pensar en la palabra de Dios como he pensado yo. Yo he quitado la contaminación esa de que todos hablan las cosas que no deben de ser y las cosas que deben de ser y todo lo hablan, pero tergiversando cosas que no deben de tergiversarlas. Y eso es lo que están haciendo todos. Y están procurando levantar equivocadamente. Van a ser sancionados. Van a ser sancionados. Y esto es lo que va a suceder. Vamos, y está expresado en Malaquía. Ya, según ellos, el último profeta, el último profeta del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, según le llaman. Malaquía 2:3. Malaquías 2:3. He aquí, yo os daño la sementera y esparciré el estiércol sobre vuestros rostros, el estiércol de vuestras solemnidades, y con él seréis removidos. Ese es un profeta, ¿verdad? Pues está estimado como profeta. Y es profeta. Si no se cumple eso que dice él, no se cumple entonces lo que están tratando de hacer. Pero que lo que están tratando de hacer es el estiércol de sus solemnidades. Restregársela en el rostro es una cosa impura. Eso es impuro. Usted no puede coger el excremento y echárselo usted en el rostro. Eso es impuro. Es una impureza. Y eso se lo va a esparcir el Señor. Lo tiene dicho. Porque Él tenía establecido en su palabra transferir. En toda la Biblia se entiende que Dios iba a transferir
las solemnidades de la tradición. Ritual y que le iba a cumplimentar en una sola cosa. Está bien dicho en las Escrituras. Que era, Pablo dice, que era un tiempo, que era por un tiempo, hasta que él estableciera al justo que tenía propiciado Dios o tenía dispuesto para nuestra propiciación, para nuestra justificación, al Mesías sufriente que se lee en las Escrituras. Cosas que han querido negar siempre y lo han negado y siguen negándolo. Cuando Isaías habla sobre el sacrificio que le iban a hacer al Mesías. Los profetas dicen que iba a ser entregado al sacerdocio aquel que existía por 30 monedas de plata. Y qué casual que cuando que el que lo entregó era uno de los mismos del Mesías. Por 30 monedas de plata. Entonces todo eso para la imbecilidad queda que no existió algo de eso. Pero todo eso está escrito. Todo eso es profecía. Y si usted trata de hacer un sacerdocio de animalitos otra vez, usted tiene la mente torcida. Ha torcido la palabra de los profetas. Por eso es que dice, yo el estiércol de vuestras solemnidades para expiación, que son las cosas que la que más necesita el hombre, expiar sus dificultades, de esto y de lo otro, etcétera, de muchas razones que es contra la ley de Dios. Muchas falsedades eran expiadas por el sacrificio de animal. Pero el Señor hizo un solo sacrificio, él iba a hacer esa transición de trasladar eso para uno solo, para que se cumpliera lo que por, por Adán cayó el hombre y por la simiente de Adán sería levantado. Por la simiente del hombre. Y se cumple cuando ya el Señor en Isaías menciona que estaba a llegar la venida del Mesías y que el nombre de él era Immanuel. Yo se lo he dicho muchas veces, mientras que el diablo le puso, el diablo romano le puso Jesús, mientras que Dios le puso a Masías el nombre de sobre todo nombre, ellos cogieron el nombre de todo sobrenombre y le pusieron Jesús. Nombre de todos nombres, y por hipocresía y maldad y mentira pusieron que Jesús es un verbo. Pero conocemos las escrituras, que ningún nombre es un verbo. Un nombre es un sustantivo. Porque por este aparato que yo estoy hablando, que es un internet, es una computadora, no es ningún verbo, es un sustantivo. El nombre de los animales no son verbos, son sustantivos. El nombre de todas las cosas son sustantivas.
Pero quieren desfigurar la gramática. Pues esto es absurdo. La han hecho, porque así la están nombrando, porque es la maldad tan grande que sale, como es del corazón, no, no rectificado, de un corazón que no rectifica las cosas de Dios. Por eso Pablo dice, nosotros somos la circuncisión. Amén. Está diciendo en los filipenses y en los tesalonicenses está diciendo la actuación satánica del hijo y vosotros sois hijos del diablo. Y así ha ido diciendo cosas y frases de usted justas de Dios, porque es un instrumento de Dios. Masías no vino a abrogar profetas. Nadie puede abrogar entonces lo que Moisés haya dicho. Pero lo hacen. La misma iglesia lo hace. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad del diablo, no la de Dios. Porque la de Dios está la autoridad en Moisés, en Abraham, en los profetas que rectifican los mandamientos de Dios. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Nadie puede aludir un mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios tiene que estar en el hombre, la circuncisión del corazón y la circuncisión del miembro De la carne. de la carne. Y eso está dicho por el profeta. Mashiach vino a quitarlo. Yo no vine a abrogar profetas. ¿A quién están creyendo entonces? A Satanás. Toda la iglesia del catolicismo hasta la última que inventen los hombres es satánica. No importa que estén haciendo otras cosas y otras misas y otras entidades de ritos y qué sé yo, a nombre del diablo directamente, que en definitiva directa o indirectamente son satánicas, porque están obedeciendo a su padre el diablo. El diablo tiene muchas caras, dice la escritura. Pues esas son las caras de él. Todo lo que niega a Dios son caras de él, de cualquier manera que estén. Asesinando ya, Dios no te manda a ser asesino. El hombre del hombre es hermano, dice la Internacional Comunista. Pero ellos desechan a los que no son de ellos. Entonces, ¿dónde está el hombre del hombre es hermano? No existe. Realmente el comunismo es una equivocación. La democracia es otra equivocación. Porque la verdadera doctrina del hombre debe ser cada cual en su nación. Si usted es chino, la China. Pero no el comunismo en la China, porque está destruyendo y queriendo destruir y se creen que tienen el derecho de destruir a los otros chinos que huyeron de esos chinos que llevan el comunismo. Mentirosos. Porque en teoría el comunismo es bueno, es algo parecido a la doctrina de Dios. Es bueno, el hombre del hombre es hermano, bien. Ama a tu prójimo como a ti mismo, bien. El hombre del hombre es hermano. Pero ¿dónde está el amor? ¿Por qué hay tanto pueblo cubano regado por el mundo? Por causa del comunismo. Porque no les da la gana de ser comunistas. Entonces, tiene que ser comunista. No, yo no tengo que odiar al comunismo. Al comunista no tengo que odiarlo. Y eso es en la política. No tengo que odiar a uno y amar a otro, porque Mashiach dijo, se allegarán a un señor y despreciarán al otro.
Esos son ellos, los políticos. Pero nosotros no podemos hacer eso. Y entonces ellos nos confunden y nos unen a los que son contrarios a ellos. Si soy comunista, por eso hay iglesias comunistas allá en China. Pero tienen que estar adaptadas a lo que dice el imperio chino comunista. En Rusia, que dicen que no son comunistas, pero lo tienen en la raíz comunista, en las entrañas. La tienen por abajo del telón. Porque quieren anisarse ahora a Ucrania, porque tenga el mismo idioma. Tiene que ser una dependencia de Rusia. ¿Y por qué Rusia no es una dependencia de Ucrania si tienen el mismo idioma? ¿Por qué el cubano no tiene una dependencia de España, ¿no? de España? Tiene que ser porque él es español, se habla español. Ah, pero no es así. Hay que observar lo que es justo, pero no lo observan. Tienen una maraña enredada en su mente. Se ve claro, lo que estamos claros, vemos eso. Los que somos de la circuncisión, como dice Pablo, nosotros somos la circuncisión. Los que obedecemos a Dios en espíritu y en verdad. Y oímos la voz del Espíritu. Pero aún oyendo la voz del Espíritu, muchas veces no se sigue, porque hay que entender que el seguimiento es una razón que te dice si eres o no eres. Si dice yo sé o nosotros sabemos en quién hemos creído, es una mentira grande. Porque si usted no sigue los parámetros que dictan, que ha dictado Dios, usted no sabe a quién está siguiendo. Sin embargo, está siguiendo al enemigo de Dios. Los demócratas no tienen que tener otra, como le he dicho en otra ocasión, porque entonces hay una reversión. Ya entonces no son demócratas, porque están ordenándose con ideas de otros que no quieren, que están por debajo del telón también. Pero le ha salido el tiro por la culata, como dicen el dicho. Porque están gobernando con mentiras. Que el cuarto poder fue el que le dio poder para ellos poder salir, porque fueron mentirosos y hizo crecer la mentira, pero no por votación unánime del pueblo, no. Por legitimidad no salieron. Son los ilegítimos. Porque aún no se habían contado los votos cuando ya le estaban dando ya los medios de prensa, los medios le estaban dando la victoria, no el pueblo. Y esta gente, si no se convence de que son mentirosos, también llevarán el juicio, en el juicio final, llevarán la culpa. El dinero no los va a salvar. El dinero no salva a nadie. Físicamente usted puede tener una fortuna, pero después que usted se muere, ¿dónde va esa fortuna? Usted lleva un perjuicio en su alma. Y esa es la que le va a valer delante de Dios.
no obren mal, sálganse de las religiones mentirosas, crean como dice Pablo, en espíritu y en verdad. Pero al espíritu hay que examinarlo, porque la escritura dice, examinar los espíritus si son salidos de Dios. Amachía dice, escudriñar la escritura. Pablo dice, examinarlo todo. Lo hacen, no lo hacen, porque no saben a qué espíritu están sirviendo. Están sirviendo al espíritu que perjudica a sus almas. Esta doctrina que yo estoy predicando hoy es la doctrina verdadera de Dios, nombrada en su verdadero Hijo. Esto es lo que está sucediendo. Malaquías 2:3, tanto en el judaísmo como en el cristianismo ese llamado. Porque el Señor le va a restregar en el rostro las abominaciones de su solemnidad, de su creencia, es lo que quiere decir. El Señor destruyó los animalitos para que no siguieran existiendo. Como vínculo de paz con Él, que es los sacrificios para darle ya socorro a la humanidad por amor y piedad. Constituyó el que estaba ya constituido para ese sacrificio, los quitó, dijo, sacrificios no te agradaron, con ofrenda y sacrificio por el pecado no te agradaron. Más dice el libro, en la cabecera del libro está escrito de mí. ¿Cuál es la cabecera? Del libro, nombrándolo en ese sentido como la Biblia, como la Torá, que es la instrucción de Dios. En el principio, Génesis. En el principio. Está escrito. Ella te dará en la cabeza, la semilla de la mujer, te dará en la cabeza y tú la herirás el cacañal. En definitiva, Dios salva a Israel porque Dios dijo que lo salvaba antes que ninguna otra cosa. Le cayeron todas esas naciones arriba y las destruyó. Dios ha hecho que su ejército sea más potente porque Él es el Señor de los ejércitos. ¿Está escrito o no está escrito, señores? El Señor de los ejércitos destruye a los demás ejércitos porque su pueblo es el que Dios manichea. El pueblo va contra Dios con su cabeza, pero Dios no va contra él mismo porque Él tiene afirmado que es su pueblo y su pueblo no se lo quita a nadie. Ahora, Machi anunció por sus siervos la gran destrucción que va a venir. No solamente por Amachía, sino el conjunto de los profetas viene pronunciando lo que está por suceder. Y no va a ser muy tarde, a lo mejor es en mi propia generación o en la generación después de mí. Porque Mashiach no pasaría esta generación, es decir, no habrá otra condición profética, sino la que ya está confirmada. Por eso es la sexta trompeta. Hablo claro, porque yo hablo con el Señor que me hace hablar a mí así. Y soy tal como todos ustedes, pero Él me limpia.
por los objetivos condicionales de apreciación que tengo para con Dios. Y Él me ha iluminado en esto. Esta misma noche he soñado que la avenida por donde yo iba, había una escalera, una cosa que hacía como una escalera infinita, pero digo, ¿cómo es que va? ¿Cómo esta es una vía que yo voy a coger por ahí? Y está, y cómo es que está como para arriba. ¿Cómo es eso? Una cosa extraña, ¿eh? Yo qué sé, Dios sí lo sabe. No se puede hacer otra confirmación de animales que Dios tiene prohibido ya. Sacrificios no te agradaron. ¿Cómo es como Sí, dice? el Salmo. El sacrificio agradado, presente holocausto, no Ajá. aceptado. Presente, ¿verdad? Ya no se ajustan sino por medio de Amachía. Una sola vez hecho para siempre. Cuando Él venga, no viene a que lo sacrifiquen. Por eso es que se especifica, los profetas especifican lo que el judaísmo o los llamados sabios judíos no confirman, no quieren confirmarlo, porque para ellos es inaceptable que se muera un hombre por la humanidad, pero para Dios no. Para Dios, a dolor suyo, hizo un solo sacrificio Gloria a Dios. humano. Mira que se mueren gente en las guerras y en esto, y en este dolor y el otro, y enfermedades, epidemias. Pero eso no es cuenta de Dios, eso es cuenta del pecado. Pero el que hizo Dios sin pecado, aunque nació del pecado, porque nació de una madre que ya estaba constituido ya como el pecado en ellos, en el mundo, como morimos todos, exceptuando el que Dios no le da la gana, no quiere y no muere. Es un ejemplo que Dios da y yo lo creo. Porque yo creo al Dios Todopoderoso, no un Dios medentoso, ni un Dios que le falte algo. No, 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 no. Dios Todopoderoso. El agua del río Bravo ese que le llaman, que está pasando la gente para los Estados Unidos y cogen y lo rechazan después que pasan 20 vicisitudes, 20 sacrificios. La maldad del que está gobernando lo hace. Y quieren que todo lo que pasen sean para ellos. Son malditos. No para la nación, sino para ellos. Hacerlos particularmente para su creencia avirragada esa entre comunismo y democracia y esas cosas que tienen, porque tienen todo eso en el sentido. Mientras que la doctrina de la doctrina republicana que lleva Trump, su república, la que debía tener los chinos, Rusia, eso, cada cual, Ucrania, todos los que están en conflicto han estado en conflicto y están. No tienen el por qué ser comunistas, no tienen el por qué ser socialistas, no tienen el por qué ser islamistas. No, señor, no se aísle, porque nosotros en español tenemos que aislarle es ponerse aparte. Y son las mismas partes unas como otras. Por eso es que yo digo, es el mismo perro con diferente collar. El collar comunista, el collar socialista, el collar me da la gana de operar así. Esa gente que son eh, dictadores. Y a nombre de lo que le han dado la gana, pues hacen su dictadura.
eso. Pero los dictámenes de Dios, eso lo han rechazado. Eso que yo decía de, de los cactus no me agradaron, qué sé yo, vamos a leerlo en el Salmo. Salmo 40, verso del 6 al 8. Sacrificio y presente no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el envoltorio del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Cumplió la ley. Yo no vine a abrogar los profetas, yo vine a cumplir. Entonces, yo no vine a abrogar la ley de los profetas, vine a cumplirla. Eso debía de hacer el judío, cumplir la ley de Dios. Eso es lo que debe hacer los gentiles, cumplir la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? No empiecen a despedazarla y a destruirla con pensamientos de sabios inútiles, de inteligencia de cualquier credo que les da la gana haberlo hecho. ¿Así van a gobernar a Dios? No. Dios es como Él mandó el gobierno de Él. No le agradaron los sacrificios, ni nada de eso, pero que está preparado desde el principio. Ese es el que Dios tenía dispuesto para quitar los sacrificios de animales. Y por eso es que Dios en lo postrero, ya que es el último, porque no van a saber de dónde van a meter el templo que quieren hacer. No van a saber dónde, porque entonces tienen que guerrear contra el islamismo. Porque los islamistas, aunque le den la espalda al templo que ellos tienen hecho, la mezquita de Omar esa, y en la explanada, todos oran de espalda al templo de ellos, Jerusalén. allá en Jerusalén, que está hecho allá, porque todos ellos oran de espalda al templo, le dan la espalda. Entonces, no le dan el frente. Entonces no quieren que quiten lo que le dan la espalda a ellos. Sí, son contrarios. Ellos son contrarios. Donde está el templo de Jerusalén, oran de espalda, no en dirección del templo. Como No oran en dirección del templo, oran en dirección de espalda, de la Meca. de la Meca. Pues eso es justo que lo quiten de ahí y que se ponga el templo de Israel. Sin embargo, no quieren de ninguna manera. ¿Quién va a hacer eso? El Mesías. Amén. No lo va a hacer los sacrificios de los animales que quieren hacer, porque Dios dice que va a retirar el estiércol, porque ya eso pasó. Dios lo quitó y ellos quieren de que sí. Entonces, por eso es que está profetizado también, que lo que ellos van a hacer es con un estiércol delante de Dios, metido en su rostro, en sus entrañas, que están ciegos y no ven lo que está en la cabecera del libro, que es Hamashiach, el Mesías verdadero, el único. Ni va a ser más, Dios no tiene que hacer tantos sacrificios mentirosos como quisieron hacer y como lo han hecho. Como yo dije, hay una iglesia católica en China, en la China comunista, pero es ordenada por el imperio comunista. Es el que la manda. Es igual que el que manda el Evangelio de Dios en Roma. Quien lo manda es Roma, no Dios.
el que es el nombre sobre todo nombre, es Immanuel. ¿Está dicho ahí en el profeta o no está dicho? Ya no lo pueden borrar porque Dios no se lo permitió. Por eso llegaron hasta mis oídos la verdad, la justicia. Por eso es que yo estoy virado, porque yo veo que no son razonables. A nosotros nos gusta razonar, eso lo dicen todos ellos, pero no razonan nada. Jehová no existe. Yahweh no existe. No existe en 4 letras, porque lo que existe es la razón de Dios. Yo soy el que soy. Ese verbo sí existe, el ser. Ser o estar, gramaticalmente es lo que significa. Porque está dicho, no pregunten por mi nombre. Así se lo dijeron a uno, que es oculto. Y empiezan la sinvergüencería satánica. No, él sí lo sabía, pero lo que pasa es que se lo habrá dicho a los discípulos, pero no nos dijeron a nosotros. Y si no se lo dijeron a nosotros, ¿por qué entonces quieren decir que Jesús? ¿Y que te dice que Jesús es un verbo? No sean tan degenerados. Lávense de esa culpa mentirosa. Aléjense. Sostengan la verdad en su conciencia. Y no importa que usted sea dueño de la internet, o que usted sea dueño del petróleo, que usted sea el otro y el otro y el otro dueño de esto y de esto, que tenga mucho dinero. Eso no lo salva a nadie. El alma no es del dinero, ni del petróleo, ni de la internet, que te da sustentamiento y sustentamiento a mucha gente que está trabajando en eso. Lo que salva es lo que está interior de tu corazón. Si guardas la ley de Dios, es limpio. Si no la guardas, es sucio. Eso es lo que quiere decir. Del corazón salen, como dijo Machía. Todo sale. Bendigan a Dios así. Záfense de las mentiras, de los falsos cristos, como dijo Machía. Que vendían falsos cristos. ¿Cuándo van a venir? A ver, que me digan todas esas iglesias. ¿Cuándo va a venir los falsos cristos? Están igual que los judíos. Queriendo hacer un templo, un templo nuevo que se mandó Dios destruir Dios, porque el templo es Amachía, es nuestro templo, guía. Nuestro templo guía es Amachía, no piedras unidas una tras otra. Esto lo dice el Espíritu. Pero el Espíritu tiene voceros, sus profetas. Yo no soy profeta, lo único que soy es un sirviente del Evangelio, del Señor, del verdadero, un coadjutor, un instrumento de Dios, porque hablo su palabra. Es por eso, porque hablo la justicia de punta a cabo. Y así es como tenemos que estar para poder recibir la merced, la misericordia, el amor de Dios, el perdón. Que el Señor tenga piedad de los que oyen mis palabras por este internet, por este video, por estos videos que estoy haciendo, o que está permitiendo el Señor, para alinear lo que son posteros, que se sostengan a la verdad y a la justicia. Porque hay de todas esas iglesias gente contrario a lo que dice la iglesia. Y por eso el Señor tiene esta representación. Que el Señor los bendiga y se eduquen bien. Voy a decir la bendición que recae en el sumo sacerdote Amachía para todo el pueblo de Dios. Eso lo recomendaron así como dije, recae en Amachía.
Yevarejeja Adonai Bezimereja. Yael Adonai Panap Eleja. Perdón. Bijoneja. Yael Adonai Panaf Eleja Bijoneja. Yael Adonai Panap Eleja. Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Perdón la ronquera porque a veces me trae y me trabo. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. No, sí. Bueno. Amén.